San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. Bienvenidos a esta nueva sesión de A Nuestra Salud, ciclo de conferencias organizados por San Vicente Fundación para el cuidado de la salud y la prevención de la enfermedad. Nuestro agradecimiento muy especial para el Centro Comercial San Diego, quienes nos permiten realizar mes a mes estas sesiones y así poder lograr este objetivo. Igualmente, un agradecimiento muy especial a nuestros especialistas, valga la redundancia, quienes preparan estos contenidos maravillosos para todos nosotros, para que tengamos este aprendizaje. El tema de hoy, un tema muy recurrente, las molestias abdominales. Esta es la causa más común de visita al médico, y ustedes lo dirán, sí, es que es muy común para nosotros y para nuestros familiares, pero muchas veces no sabemos cuáles pueden ser esas causas, ¿cierto? O si debemos preocuparnos. Por eso tenemos aquí el tema de hoy, molestias abdominales. ¿Cómo saber si tengo algo grave? ¿Cuándo saber si debo asistir al médico? ¿Cómo saber si debo preocuparme? Para eso tenemos a nuestra conferencista muy especial, la doctora María Clara Mendoza. Ella es jefe de cirugía y urgencias de los hospitales para adultos e infantil de San Vicente Fundación. Doctora, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Me parece increíble que hayan venido tantos y en paro de taxis, yo casi no llego. Lo primero es, para un médico a veces es muy difícil hablar como para la comunidad en general, entonces lo más importante es tratar de que toda la información quede clara. Por favor, tomen notas para hacer preguntas, que lo que queremos es que ustedes salgan con información que les permita cuidar mejor su salud. Entonces, lo primero que tenemos que hablar, porque el tema es molestias abdominales, es que es el abdomen. El abdomen es una cavidad que contiene una gran cantidad de órganos y que tiene varios segmentos. Lo más importante es que está entre el reborde de las costillas y el borde superior de la pelvis. En ese espacio podemos encontrar órganos de diferentes sistemas. El sistema digestivo es el más frecuente y es por el que más consultamos, pero también tenemos que tener en cuenta que se encuentran el sistema urinario y el sistema reproductor femenino. Es muy importante que el abdomen es solamente la cavidad donde están todos los órganos libres y que hay otra parte que nosotros la reconocemos dentro de la misma parte pero que está más pegada de la espalda y se llama retroperitoneo, es donde se ubican los vasos y otros órganos que tenemos que proteger más. También es muy importante para hablar del abdomen y cuando ustedes vayan a hablar con sus médicos o sus familiares para tratar de definir si tengo que consultar, cómo voy a dividir el abdomen. El abdomen tiene dos formas clásicas de dividirlo para que la comunicación sea transparente. Lo podemos dividir en 4 cuadrantes, superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e izquierdo, o lo podemos dividir en 9 regiones. Estas regiones es lo que más frecuente hablamos y tienen nombres técnicos, pero está el epigastrio, que es como donde está la boca del estómago, y el hipogastrio, que es donde está todo lo del dolor bajito. Entonces, cuando tenemos que hablar de un dolor abdominal o de una molestia abdominal, es muy importante definir dónde se encuentra anatómicamente para saber cómo vamos a enfocar la necesidad en salud que nos pueda generar. Y la otra pregunta que tiene nuestro título, que es muy importante, es ¿qué es una molestia? Y es muy habitual, y más en nuestro medio, que uno se quede tolerando cosas. Una molestia es cualquier situación o sensación que genere incomodidad. Incomodidad no solo es que me duela, no solo es que me arda, no solo es que me moleste, que no me permita sentirme totalmente bien es suficiente para considerar que tengo una molestia y que tengo que tratar de definir esta molestia con qué se asocia para definir si requiere o no requiere un tratamiento médico o una consulta. ¿Qué definiciones son críticas cuando nos relacionamos con las personas y los médicos de qué consulto yo? Hay 2 términos de los que hablamos muy frecuentemente y son el signo y el síntoma. Signo es lo que es evidente, es objetivo, es lo que el médico ve,
es cuando yo estoy hinchado, es cuando me veo una bola, es cuando me veo una masa, es cuando tengo un rojo, cuando toco un calor o cuando hay algo específico. Pero el síntoma es lo que los médicos no podemos ver, es lo que los pacientes perciben y es muy importante tratar de clarificarlo y tener términos similares para que la información pueda traducirse en un diagnóstico o en una impresión diagnóstica adecuada. Entonces, como les muestro aquí en los dibujos, este niño claramente tiene una hernia, ahí se le ve la bolita, y aquí yo no podría decir que tiene este otro niño, lo que tiene es una incomodidad, tiene una queja que yo no puedo definir. Entonces, de las molestias abdominales, que son de las que hablamos frecuentemente, ¿qué tenemos? La más frecuente y la que llena la gran mayoría de los casos es el dolor, y el dolor puede ser de muchas formas. Ahorita vamos a hablar más del dolor, porque el dolor es de las molestias abdominales la más frecuente. Y otras molestias abdominales, y a veces nosotros hablamos del abdomen pensando que solamente es digestivo, son los cambios en la digestión, que me siento inflado, que me siento lleno, que como y cualquier cosa me cae mal, que me dan náuseas, que me da vómito, cambios en el hábito intestinal, que como y me da diarrea, que estoy tapado para ir al baño, que tengo molestias o que cambian las características de la materia fecal, o la frecuencia, que es mucho más frecuente, la sensación de masas que pueden ser en la pared, que son las hernias, o que pueden ser dentro del abdomen, que habría que considerar lesiones que pueden ser tumorales o vasculares o de otros órganos, la distensión, que es esa sensación de inflarse y que es tan frecuente y que se observa, o solamente una incomodidad en específica, es lo que podemos definir como una molestia abdominal. ¿Y por qué es tan importante hablar? Aunque tenemos muchísimos temas de los que hablar con ustedes y cada vez queremos que las personas sean más responsables de su cuidado, porque aunque los médicos somos muy importantes, es más importante que yo me conozca y me cuide para saber cuándo no estoy en una condición de salud. El dolor abdominal representa, dependiendo de donde uno lo evalúe, hasta el 10 y puede ser hasta el 40% de las consultas. Aquí es hasta el 10% de las consultas por urgencias, pero si vamos a la consulta general, a los cirujanos generales, la consulta por dolor abdominal o molestias abdominales inespecíficas podría llegar hasta el 40%. Y como las molestias abdominales pueden ser tan inespecíficas, pueden ir desde una simple indigestión o algo tan frecuente como tener cálculos en la vesícula, que se arregla con cirugía y queda uno muy bien, o una gastritis, hasta una lesión grave que puede amenazar la vida, como es un infarto, tanto cardíaco como del intestino, pueden doler en el abdomen, o un aneurisma de la aorta que se rompa. Eso podría ser una condición que su representación es dolor abdominal y termina en una condición grave. Por eso hay que definir cuándo me tengo que preocupar y cuándo debería consultar. Entonces tenemos que reconocer que todas las personas somos diferentes y yo no tengo la misma percepción del dolor que tiene cualquiera de ustedes. Ustedes conocen y todo el día lo vamos hablando, ese muchacho como aguanta, ese como es de tranquilo, esa como no aguanta nada, esa como es de llorona. Entonces ese es el tipo de cosas que tenemos que evaluar para representar un dolor, pero que una persona tenga estas condiciones que vemos en la diapositiva, que pueden aumentar la percepción de dolor, no significa que el dolor no sea importante, pero cuando vemos dolor asociado a ansiedad, a trastornos mentales o a otro tipo de enfermedades, el resultado es, la evaluación es más difícil, pero no podemos dejar de lado que aunque esta persona tiene un umbral del dolor más bajito o más intolerante, o ahí decimos que tan lloroncito, no es importante lo que tiene. Y cuando tenemos personas que tienen dificultad para la comunicación o que tienen trastornos mentales como la demencia y ese tipo de cosas, la presencia de la expresión del dolor puede ser muchísimo menor. O sea, una persona que nunca se queja de dolor, en el momento en que se queja, tenemos que preocuparnos más porque puede haber algo importante. Y también tenemos todos los efectos que nos conocemos. Cuando dice la mamá sana que sana colita de rana, a todos se nos quita un poquito el dolor, o cuando nos acostamos y nos ponemos la bolsita. Ese tipo de situaciones y ese tipo de acompañamiento hace que las molestias abdominales puedan ser más tolerables.
Entonces aquí vienen el montón de diapositivas que tienen muchísima información. ¿Qué tenemos como causas de una molestia abdominal? Como les decía, tenemos el sistema digestivo, donde hablamos de todo lo que se encarga de la digestión, desde el estómago, todo lo que hace el hígado y la bilis, el páncreas, el intestino, hasta los otros sistemas, y que siempre tenemos que tener como el espaciecito para pensar que una molestia abdominal en una mujer en edad fértil puede ser relacionada no solo con el embarazo, sino con cualquier cantidad de condiciones que asocian solamente a ser fértil, quistes ováricos, una infección vaginal o alguna otra complicación similar, o un embarazo ectópico u otro tipo de cosas. Y aquí les mostraba más o menos cuáles son las patologías más frecuentes que causan abdomen agudo. El abdomen agudo es la molestia abdominal con dolor crítico, que se complica y requiere una consulta por urgencias y que probablemente requiere un tratamiento en su mayoría quirúrgico. Esta es otra de las diapositivas para que uno no entienda nada, pero lo que yo quiero es que vean que hay tal cantidad de órganos en la cavidad abdominal y en el espacio retroperitoneal que se expresan con dolor abdominal. Ejemplo, aquí lo pueden ver, el cólico de cálculos ureterales, una infección, o todas las que hablamos inespecíficas, como un infarto del vaso. ¿Eso a quién le da? Eso le da a una persona que tiene un problema de trombosis. Ese tipo de patologías intraabdominales se reflejan con una molestia abdominal. Y aquí viene por qué el dolor abdominal es tan engañoso. Y tenemos una gran cantidad de molestias y patologías que pueden ser leves o graves en otras regiones del cuerpo, vecinos o no, que pueden expresarse con dolor abdominal. Entre ellos tenemos críticos como para pensar el infarto agudo de miocardio, una neumonía, un infarto del pulmón, cosas tan simples y tan frecuentes que estamos viendo ahora con toda esa gente que hace tanto ejercicio, un hematoma de la pared abdominal, una intoxicación inespecífica, el uso de algunos medicamentos o algunas infecciones como la sífilis o hasta epilepsia abdominal, que uno no tiene nada pero le duele el abdomen y lo que tiene es un trastorno neurológico que requiere otro tipo de intervención que no es la del cirujano. Entonces, como los médicos hablamos más frecuente con médicos, yo le digo, ¿qué le tiene que preguntar a usted el médico en urgencias cuando va con dolor abdominal? Y lo primero es, ¿el paciente está estable? ¿Qué significa estable? Que las condiciones vitales estén bien, que no se le bajó la presión como para morirse, que no tiene el pulso acelerado, que no tiene fiebre. Ahí es cuando hablamos de estabilidad. Una persona que no se ve en buenas condiciones, o sea que está pálido, sudando, presión bajita, ese tipo de personas probablemente no estén en una estabilidad que puede ser solo causada por el dolor o por lo que esté ocurriendo, que nos lleve a que el motivo de consulta sea crítico. ¿Qué otra pregunta nos hacemos los médicos cuando llegan los pacientes a urgencias? ¿Tengo que llamar al cirujano o es para esperar examencitos o hacer otra cosa? ¿O solo para ponerle medicamentos? Y siempre la pregunta que nos hacemos los médicos, que no la hacemos pues en todos los procesos de clasificación donde se miden más estabilidad que otra cosa, es qué es lo que podría tener este paciente y por eso cómo lo debo enfocar. Entonces, ¿cuál es el origen del dolor del paciente o de la molestia del paciente? Entonces, cuando yo les digo estas preguntas que les va a hacer un médico por urgencias, usted como persona cuando tiene una molestia abdominal se las puede hacer a sí misma y definir si las respuestas lo llevan a requerir una atención por urgencias o más bien por una vía de acceso a la salud programada. Entonces, todos ustedes, como ciudadanos colombianos o solamente residentes en Colombia, tienen una corresponsabilidad de que el sistema de salud funcione adecuadamente. Entonces, yo tengo que saber qué PS tengo, tenerla al día, dónde me atienden para qué o qué, y cómo accedo a esos servicios. Ustedes probablemente sean los más responsables porque están aquí aprendiendo algo que los va a llevar a cuidarse mejor, pero la tarea es revisemos de nuestras EPS, sean subsidiadas o contributivos, cómo son las rutas de atención. A veces me asignan a mí a una clínica en específico y yo debería saber que allá me van a atender más fácil.
o saber dónde me atienden por urgencias y cuáles son las clínicas con las que mi EPS ha hecho un convenio para que me puedan atender en forma segura y no se genere la situación de que yo llegue allá y si es urgente pues me van a atender porque es lo correcto y es lo legal, pero si fuera una cosa no urgente podrían remitirme y ahí es donde empezamos a pasear por todo el sistema y a sufrir un montón de atrasos que pueden terminar en un desenlace no adecuado para nuestra salud. Entonces tenemos que conocer que las citas programadas tienen dos vías. Cuando yo tengo una urgencia y dependiendo de la EPS, llamo y me dan una cita que tiene que ser prioritaria en unos tiempos. Pero si yo tengo más tiempo de espera o tengo que requerir algo, me pueden dar otra cita que tiene unos tiempos más largos para ser respondida. Es muy importante que ustedes reconozcan sus derechos como pacientes, también como sus deberes y tienen el deber de cuidarse y si tienen alguna molestia consultar y tienen el derecho a que la asignación de una cita sea oportuna y la atención sea adecuada. También tienen que conocer los niveles de atención en salud y yo sé que todos estamos muy habituados y nuestro sistema de cultura nos invita a que usemos al personal más especializado para todo, pero esto suena tan simple como si yo necesito pintar la pared de la cocina y contrato a un pintor súper especialista en paredes de cocina. Para eso hay un pintor, o sea, hay unos vías de atención escalonada donde vamos a llegar a los recursos de una manera, puede que un poquitico dispendiosa, pero vamos a ser más solidarios, evitando congestionar los servicios para otros que lo requieren. El ejemplo más bobo es, tengo una gripa. ¿Yo qué hago cuando tengo gripa? Me acuesto a dormir, tomo líquido, tomo acetaminofén. La gripa está muy horrible, pido una cita médica. ¿Que la cita médica está demorada? Voy donde el médico de urgencias. Yo no esperaría que a mi primera gripa esté yo pidiendo una cita con un especialista en neumología. Imagínense qué pasaría con todos los pacientes que tienen enfermedades críticas y graves que requieren manejo por neumólogo si el neumólogo está viendo gripas. Entonces todos tenemos que ser corresponsables para el uso racional de los recursos del sistema de salud. Entonces en el primer nivel tenemos pues los médicos generales, en el segundo nivel, porque lo tienen que conocer, tenemos los especialistas básicos, que son los que atendemos más grandes urgencias como internistas, cirujanos, pediatras, ginecólogos, anestesiólogos, y en el tercer nivel de complejidad es donde tenemos los subespecialistas o la gente que no tiene pues como gran capacidad de atención. Si fuéramos a hablar, en Medellín apenas tenemos 7 especialistas en coloproctología. Más o menos el 80 o 90% de las enfermedades que son molestias del hábito intestinal las podría controlar parte el médico general, parte el gastroenterólogo, parte el internista y parte el cirujano general. Entonces hay que saber dónde podemos atender para tener el resultado en salud más oportuno y como somos corresponsables para que funcione bien el sistema de salud, nuestra tarea como usuarios es exigirle a nuestros aseguradores que haya las personas suficientes y adecuadas para que nos atiendan en salud. ¿Quiénes son las personas de las que yo más me preocupo cuando tienen una molestia abdominal? Las personas que tienen algunas condiciones superiores de riesgo. ¿Por qué los niños nos preocupan tanto? Porque los niños no son capaces de definir bien sus síntomas. Los ancianos tienen unas condiciones vasculares que hacen que tengan más riesgo de catástrofes abdominales y por eso es cuando ese tipo de pacientes uno prefiere que tengan una consulta. Si la molestia es crónica, podría ser programada, no tiene que ser por urgencias, pero si es súbita, sí debería hacerlo. Y tenemos que reconocer que en nuestra comunidad cada vez hay más personas que son inmunocomprometidas. Y no estoy solamente hablando de los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, que ya podemos vivir toda una vida completa con este diagnóstico, sino que hay inmunocomprometidos en una ciudad como la nuestra, donde tenemos una cantidad de trasplantados y unas clínicas tan grandes que hacemos trasplantes, todas esas personas que toman moduladores de las defensas, como los trasplantados, tienen riesgos superiores cuando tienen una molestia abdominal. Los que tienen dificultades de la comunicación, si yo tengo una persona que tiene unas secuelas de una parálisis cerebral o de una enfermedad cerebrovascular, este tipo de personas deben ser mejor estudiadas para evitar que haya complicaciones. Y
Unas personas que son muy especiales para los cirujanos, y es todas las personas que tengan cirugía abdominal previa. Cuando una persona tiene cirugía abdominal previa, por las adherencias y la evolución normal de la cicatrización después de la cirugía, los dolores abdominales o las molestias abdominales, el vómito y otro tipo de cosas pueden ser la expresión de una obstrucción intestinal o un síndrome adherencial, y eso puede requerir manejo, ojalá no quirúrgico, pero podría llegar a ser quirúrgico, y por eso estos pacientes deben ser más juiciosos para cuidarse si presentan molestias intraabdominales. ¿Cuáles son los puntos críticos que me deben hacer pensar a mí que tengo que consultar por un servicio de urgencias? Cuando hay sangrado, cuando hay masas, cuando hay fiebre, cuando hay alteraciones de la orina o cuando hay cambios en el hábito intestinal graves y críticos como paro de fecales, que es lo último después de la constipación, vómito persistente, o de la semiología del dolor, que es cómo se presenta el dolor. Tenemos que encontrar que algunas de estas condiciones, que son como definimos uno el dolor, me podrían hacer pensar que algo es crítico y de consulta por urgencias. Entonces, es mucho más grave un dolor súbito que un dolor crónico y progresivo. No quiere decir que el dolor progresivo no es importante, pero quiere decir que si yo tengo un dolor que nunca había tenido y es muy intenso, probablemente requiera ir al servicio de urgencias. Si tengo un dolor severo de menos de 6 horas, puedo pensar en algunas enfermedades críticas, como una perforación de una úlcera, como una obstrucción intestinal, y ese tipo de cosas en su mayoría de veces requieren un manejo médico importante. Si tengo un dolor entre 6 y 48 horas, también puede ser crítico, pero yo ya no me preocupo tanto. Puede que requiera manejo y probablemente sí lo requiera, pero yo me preocupo porque es una enfermedad acidopéptica, una úlcera pero sin perforación, puede ser una apendicitis, que es para preocuparse, pero es más insidiosa la aparición del dolor, o puede ser un cólico vesicular, que es muy frecuente en nuestro medio. Tanto el cólico vesicular como la inflamación de la vesícula, que requieren manejo quirúrgico. Y cuando tengo un dolor de más de 48 horas, por lo general es alguna patología médica que no requiera manejo quirúrgico, pero también requiere manejo. Es muy importante que cuando tengamos una molestia que evolucione por más de 3 semanas, y las más frecuentes que tenemos son las molestias para la digestión y la sensación de plenitud gástrica, es importante que hagamos evidente esto a nuestros médicos, porque aunque es tan frecuente la gastritis, nuestra comunidad tiene un riesgo superior a otros sectores del país con relación al cáncer gástrico, y cada vez tenemos presentaciones de tumores más temprano. Entonces una endoscopia en una persona que tiene continuidad en los síntomas o no tuvo mejoría con medicamentos sencillos es siempre importante. ¿Cómo medimos el dolor? El dolor tenemos muchas formas de evaluarlo, pero estamos tratando de hacerlo objetivo utilizando la escala visual análoga, donde yo le doy una calificación al dolor. Lo más simpático es que mucha gente le saca a uno los dolores de la carta, porque, señora, de 1 a 10 siendo el dolor más fuerte que ha tenido en su vida, ¿cuánto le duele? 17. O sea, es una situación de percepción, es una situación de percepción. Para mí que le duela 17 no es importante, sé que es el dolor más fuerte que ha tenido en la vida, pero si después de ponerle medicamentos, esta persona puede decir que tiene un dolor 6 o 7, que se hace tolerable, las cosas van mejorando. ¿Qué otras cosas tenemos que evaluar en el dolor? Y esto es muy simpático porque esto es lo que aprende la gente en la calle para hacer el diagnóstico de apendicitis. Y es, cuando me duele en la mitad del abdomen, en la línea media, casi siempre es porque una víscera está distendida. Entonces ese dolor me da por la vesícula inflamada, por el estómago distendido, al principio de una apendicitis, con una gastroenteritis. Ese dolor en la mitad es un dolor inespecífico de los órganos de la parte superior del abdomen, pero cuando usted empieza a ver a la gente que le duele del ombligo para abajito, empieza usted a pensar algo ginecológico o del recto. Y cuando empezamos a tener dolor en sitios específicos de la pared, que casi siempre pasan después, ya sí podemos empezar a tratar de encontrar qué órganos hay en el área que cuando algo está inflamado
El dolor se transmite a la pared y por eso mi dolor es ahí cuando me tocan. Por eso el dolor de la apendicitis es tan específico en la fosa ilíaca derecha. ¿Qué más tenemos que tratar de definir del dolor? Un dolor como quemadura es habitualmente de la gastritis, el dolor cólico, que puede ser cólico del riñón, del ureter, del intestino, de cualquier, es el dolor que va y vuelve. Puede que no se quite del todo, pero si va y vuelve es un dolor intermitente. El dolor sordo es el que no se quita y probablemente esa diferencia es, por ejemplo, el cólico de la vesícula me da un dolor que va y vuelve, pero cuando la vesícula se inflama porque tenía cálculos, ya ese dolor es persistente. Puede que tenga cólico asociado, pero es persistente. Y el dolor constante y agudo es probablemente cuando hay una falta de irrigación, falta de oxígeno en los tejidos y es más cuando un órgano tiene una isquemia, o sea que se está necrosando, que no le llega sangre. Y por eso es que todos los que han hablado de cómo le pasó la apendicitis al vecino, al amigo o al familiar, el primer dolor de la apendicitis es en la línea media inespecífico, luego es un dolor en la fosa ilíaca derecha localizado, si uno tiene la apendicitis, ¿dónde es? Porque el apéndice puede estar ubicado en otras partes y esos son los que nos engañan y nos hacen quedar mal a los médicos. Después, cuando se inflama es persistente y no se quita, y después es un dolor como distinto cuando se necrosó y se perforó el apéndice. También tenemos que identificar con qué se modifica esa molestia. Que se nos quita el dolor comiendo, será una gastritis. O que nos dé el dolor cuando comemos grasa o un irritante, será algo de la vesícula. Pero entonces cuando yo voy a consultar, tratar de encontrar qué alimentos o qué conductas me empeoran o me mejoran el dolor. El movimiento. Cuando yo tengo una peritonitis, no me puedo ni mover, porque cuando me muevo me duele más. Entonces el que no se quiere ni mover, o sea, no me lleve al señor de la apendicitis en moto al médico, pobrecito, páguele taxi. Pero si yo tengo otro tipo de enfermedades, la movilización me puede hacer sentir que me mejoro. Ejemplo, ¿han visto a alguien con un cólico del riñón? Vaya bailando. No quiere dejar de mover porque así se mejora un poquito. Y cuando tenemos personas que mejoran claramente con el vómito, tenemos que pensar que pueden tener una obstrucción intestinal. Aquí les voy a empezar a hablar de patologías en específico, pero son tipsitos, porque eran tantos órganos que uno no sabía ni qué decir. Entonces, ¿qué tenemos que hablar de enfermedad acidopéptica? Que la enfermedad acidopéptica es la inflamación del estómago, que es muy frecuente, que cuando yo tengo una gastritis, que es inflamación en el estómago, en una endoscopia, no quiere decir que tengo una enfermedad grave. Tenemos que evaluar qué condiciones tiene esa gastritis. Y es muy frecuente en todas las endoscopias sale, porque el estómago es un órgano de alto impacto, está diseñado para que podamos soportar todo lo que nos comemos. Entonces por eso se inflama, él tiene la capacidad de responder así. ¿Qué nos tiene que preocupar? Que tengamos molestias gástricas frecuentes, que nos caiga mal todo y que tengamos sensación de plenitud. Como les decía, en Antioquia, más en Oriente, hay más cáncer de estómago. Entonces una persona que tiene esa llenura temprana por más de 2 o 3 meses, es muy razonable que se le ordene una endoscopia. Entonces el tumor gástrico es más frecuente en fumadores, hombres mayores de 45 50, y tendríamos que evaluar otras cosas que pueden presentarse como sangrado. El sangrado de las úlceras gástricas se presenta como si hubiera comido mucha morcilla. No está mal que yo mire cómo está mi deposición. Eso es como una lista de chequeo de cómo está el aceite, tanto en las características como en el color. Y debe ser más o menos de acuerdo a lo que yo me estoy comiendo. ¿Qué es la pancreatitis? La pancreatitis es un órgano muy interesante porque está guardado como dentro de la caja detrás de todo y súper bien protegido. Tiene como efecto 2 trabajos de digestión. Uno de homeostasis, que es de equilibrio, que es mantener el azúcar normal, y el otro que es producir las enzimas para yo poder digerir los alimentos, más que todo las proteínas. Entonces,
tenemos que conocer de la pancreatitis que se aumenta en personas que tienen problemas de la vesícula. Entonces, si yo tuve o tengo cálculos, más riesgo de pancreatitis tengo. Y el otro, que es el 30% de las pancreatitis, es el consumo crónico de alcohol. Y ni siquiera tengo que tomar mucho, solamente con que tenga una tendencia personal o familiar a que mi páncreas sea más lábil, con la ingesta de alcohol puedo desarrollar una pancreatitis. Y la pancreatitis tiene diferentes niveles de gravedad. Puntos críticos que hacen que uno sospeche que hay una pancreatitis, que tenga vómito persistente, pero no todas las pancreatitis tienen que vomitar, ¿cierto? Muy importante, todos conocemos que la pancreatitis es una enfermedad grave y se nos ha muerto gente de pancreatitis y conocemos a alguien que se murió de esto. Por eso la consulta tiene que ser temprana. La colelitiasis y la colecistitis. La vesícula es una bolsa que guarda bilis. El que produce la bilis es el hígado. Cuando yo tengo unas condiciones de alimentación o unas condiciones personales que aumentan el riesgo de que me den cálculos, me puede dar cólico vesicular. No todo cálculo de la vesícula hay que operarlo. Si yo tengo cálculos y nunca me da cólico, me puedo morir así tranquila con mis cálculos, porque toda cirugía tiene riesgo. Pero si yo estoy teniendo dolor abdominal o intolerancia a las grasas o algunos alimentos por tener cálculos, el tratamiento de elección es la colecistectomía. Ya por lo menos no nos tenemos que hacer la cortada tipo Carriel. Ya salimos por la paroscopia, que es la más frecuente, con el riesgo de terminemos en cirugía abierta también. Por eso es que si no es necesario, no nos operamos. Cuando tenemos cálculos en la vesícula, que nos dan más a las mujeres mayores de 40, gorditas, cuando bajamos de peso rápido, y si han tenido hijos, porque eso todo aumenta el retraso de la metabolización de las grasas, que hace que se formen los cálculos más fácil dentro de la vesícula. Por eso es que de una vez uno lo ven y usted acabó de tener hijo o bajó de peso y usted debe ser eso, hagámosle una ecografía. Cuando tenemos cálculos podemos debutar, podemos aparecer en la consulta solo con un cólico o con una colecistitis. Diferencias de la inflamación y el cólico. El cólico se mejora en menos de 6 horas, da y se quita, se relaciona con ingesta de algunos alimentos, algunas condiciones. Pero si yo tengo una colecistitis, que se me inflama la vesícula, es que ya la vesícula no está botando la bilis adecuadamente porque los cálculos la tapan hasta que se empieza a inflamar la pared. Ese dolor no se quita. Ese dolor se empieza a reflejar alrededor de costal derecho y requiere un manejo más urgente, que puede ser antibióticos o cirugía. Diagnóstico de todo el mundo, pero yo pienso que esto es cultura del manejo del hábito intestinal y de la dieta. Primero tenemos que saber que el síndrome de intestino irritable es una patología específica y tiene que cumplir unos criterios claros. Lo hay con y sin alteración en el hábito intestinal, con y sin diarrea, sin otros cambios. ¿Qué es lo más claro del colon irritable? Es que el colon irritable es un funcionamiento anormal y desordenado de los músculos del colon. Entonces ahí es donde el colon hace espasmos y no funciona bien. Y muy triste, es una enfermedad de la culturización y de la civilización. Cada vez con más estrés y cambios en el hábito intestinal causados por los cambios de la dieta o los malos hábitos de la dieta hacen que esta patología cada vez se presente. ¿Qué es constipación? Cuando tenemos que hablar de constipación, tenemos que hablar de qué es un hábito intestinal normal. ¿Es normal que yo vaya al baño 3 veces al día o que vaya al baño cada 3 días? Ese es el rango de normalidad, siempre y cuando no tenga molestias. Además, estamos en una cultura donde más a las niñas nos han educado a no ir al baño en casa ajena, entonces nosotros lo que hacemos es educar al colon para ser retencionista, y eso aumenta el riesgo de que tengamos algunas otras molestias solamente por una cosa cultural. Entonces, como dirían en mi casa, mejor perder un amigo que una tripa.
También asociados con controlar el hábito intestinal está la enfermedad diverticular. Los divertículos son las arrugas del colon. A todos nos van a dar. ¿Desde cuándo nos van a dar? Después de los 45, 50 años. ¿Y por qué nos dan? Porque la materia fecal es tan gruesa y voluminosa y difícil de manejar para los músculos del colon que se empiezan a hacer como unas bombitas en donde los músculos no son fuertes. Y esas bombitas funcionan como reservorios donde uno se puede inflamar y funcionan similar a un apéndice inflamado, pero no se operan. Entonces, aquí tenemos la complicación de la diverticulosis, que es la diverticulitis. Doctora, ¿cómo me quito la diverticulosis? No hay forma. Puede controlar que no se le complique, porque usted arrugada ya está. Si se opera, se saca todo el colon, pero ya arrugada está. Eso no se quita. Se controla. ¿Y cómo se controla? Con una dieta más rica en fibra, tomar abundante agua y tener un hábito intestinal juicioso. Vuelvo y digo, no me aguanto las ganas. ¿Qué es la apendicitis? El apéndice es un remanente embrionario, mejor dicho, no sirve para nada y lo tenemos desde hace muchísimos años. No sirve y no para darnos trabajo a los cirujanos. El asunto, bueno, dicen que sí puede tener algo de efecto inmunológico porque como tiene unas células que producen algunas sustancias, nos ayuda a producir algunas inmunoglobulinas que nos defienden de algunas alergias alimentarias. Pero en realidad uno sin apéndice vive lo mismo. Se me olvidó decirles que uno sin vesícula vive lo mismo. Lo que pasa es que puede ser que cuando abuse un poquito de la grasa, más fácil le da diarrea, pero uno vive normal, ¿cierto? Entonces, con el apéndice lo que ocurre es que tiene algunas poblaciones especiales donde da más, aunque cada vez da en cualquier edad y uno no sabe ni por qué. Los muchachos adolescentes, entre 12 y 25 años, adolescentes tan largos, tienen más riesgo de apendicitis, más en hombres. Y después hay otro pico de edad alrededor de los 60 donde tenemos más presentación de apendicitis. ¿Qué más tenemos que tener claro de la apendicitis? Como les decía, uno conoce el cuadro clásico, brinque en la pierna derecha, tosa a ver si le duele. No se crea todo ese cuento, está muy bien que cuando es evidente probablemente lo sea. Y la otra cosa es, probablemente cuando usted dice cómo se les pasó, a veces consultó muy temprano. Si las molestias persisten, hay que consultar, ¿cierto? Y si el apéndice está ubicado en otra área, porque hay gente hasta que viene con las instrucciones al revés y tiene una cosa que llama malrotación intestinal, entonces van a tener la apendicitis al otro lado, y eso a veces uno no se da cuenta sino cuando hay que operarlos, pero ya les hacen pues estudios porque piensan otras cosas. Un dolor abdominal en estas edades que les decía y en varones, si no mejora y persiste por 48 horas, por lo menos hay que consultar al médico. La parasitosis, y aquí es la pregunta que le hacen a uno siempre después de paseo, doctora, ¿y me purgo? Pues de verdad, no nos tenemos que purgar. El agua de Medellín está calificada con muy buena potabilidad. Si usted vive en un área donde tiene riesgo, o usted es muy necio y come siempre en la calle y no se lava bien las manos, pues ahí valdrá la pena que se purgue. Pero la idea es, para no tener que purgarnos, mejor nos cuidamos de la contaminación de los alimentos, tanto en la casa como en la calle. Y cuando hablamos de parasitosis, pues existen parásitos para todas partes, ¿cierto? Pero tenemos que reconocer que también tenemos bacterias buenas. Entonces ahí es donde yo les tengo que hacer la campaña de no uso antibióticos sin orden médica. Porque cuando yo me tomo los antibióticos no se me mueren solo las bacterias malas. Nosotros hacemos muchos tratamientos de antibióticos para la piel o para las amígdalas o para este tipo de cosas. ¿Y qué tenemos después de que terminamos el tratamiento? A las 2 semanas, una indigestión horrible. Se nos murieron todos los bichos dentro de la barriga. Eso se llama disbacteriosis. La disbacteriosis es el motivo por el cual estamos tan frecuentemente diciéndole a la gente tome yogur, kumis o cualquier cosita de esas que trae probióticos, porque yo necesito para vivir bien unas bacterias que me ayuden a digerir lo que yo no puedo digerir para no tener problemas con mi hábito intestinal. Y
el dolor abdominal de las niñas. No a todas nos duele, no nos duelen las mismas épocas, pero tenemos que tener claro, y por eso probablemente es que uno le parezca que es mucho más frecuente la apendicitis en hombres, y es porque no tienen ningún riesgo de tener todos estos dolores. Tenemos dolores alrededor del ciclo asociados a la menstruación o en la mitad del ciclo asociados a la ovulación. Y podemos tener quistes tanto que duelen como que no duelen, que se tuercen, que sangran, y este montón de molestias nos pueden causar dolor abdominal, casi siempre bajito. La obstrucción intestinal puede ser causada por múltiples motivos. Cuando yo tengo cirugía, lo más probable es que sea asociada a adherencias o cicatrices por la cirugía. Que me den adherencias no es que me hayan operado mal, es una consecuencia de que haya habido alguna condición que haga que la cicatrización termine en cicatrices feas por dentro, como la gente que dice que yo cicatrizo queloide. O sea, es exactamente lo mismo. Si había inflamación, si hubo algún problema, las cicatrices van a ser peores. Por eso tiene más frecuente cicatrices una persona que tuvo una apendicitis con complicaciones como una peritonitis o un absceso, que una persona que tuvo la apendicitis sencilla, que ya la estamos manejando ambulatoria. Y es mejor uno en la casa que tener que ir al hospital a recogerlo al otro día, cuando lo van a dar de alta al otro día y sin problema. Poseo problemas técnicos. Batería. Otra causa de obstrucción intestinal son los tumores del colon. Los tumores del colon presentarán diferentes hallazgos dependiendo de dónde se localicen. Si están en el colon proximal, que es el colon ascendente, y el colon transverso, probablemente como este colon es más amplio, no haya obstrucción, sino sangrado. Pero cuando yo tengo un tumor que puede ser circunferencial o que puede ser que ocupe parte de la luz en la parte distal del colon, los síntomas casi siempre son de cambios en el hábito intestinal, heces delgadas o una obstrucción primaria. Y aquí tiene pues una enfermedad que cada vez más es más frecuente porque vivimos más años, y es la isquemia mesentérica. Esto ocurre porque tenemos una trombosis que puede ser venosa o arterial de los vasos que llevan y traen sangre del intestino, y el intestino se infarta. Lo que pasa es que destapar el intestino no es tan fácil como todas las tecnologías que tenemos para destapar el corazón o para destapar el cerebro. Por eso la isquemia mesentérica es una enfermedad tan grave y que muchas veces termina en la muerte. Y la ganadora, que puede ser complicaciones de todas las otras. Lo que yo les quería mostrar es que el peritoneo es un órgano. El peritoneo es una capita que cubre todos los órganos intraabdominales y que cubre la pared por dentro. Entonces, cuando el peritoneo se inflama, es que decimos que hay peritonitis. Cuando decimos que hay peritonitis, no tiene que haber pus. Si alguno de ustedes tiene un amigo que tenga una diálisis peritoneal, sabe que a él le puede dar peritonitis asociada al catéter por el agua que se pone para hacerse la diálisis. Pero entonces la peritonitis también puede causarse aunque no haya la perforación de algún órgano. Causas más frecuentes de peritonitis: perforación de la úlcera gástrica, la apendicitis complicada, un absceso de la trompa que se puede romper, y las complicaciones posquirúrgicas, porque sí, cuando se inflama el peritoneo y hay peritonitis, cuando hay un agente externo y extraño que genera inflamación. Por eso es que una de las complicaciones que siempre les explicamos a los pacientes cuando van a cualquier procedimiento quirúrgico es que puede haber una peritonitis como consecuencia y una reintervención. Entonces, resumen, ¿qué tenemos que tener? Porque como la mayoría de los asuntos son todos digestivos, lo más importante es una dieta saludable. ¿Qué es saludable? Saludable depende de cómo se sienta usted y cómo le caigan a usted las cosas. Ahora en esta época de redes sociales están de moda la dieta keto y baje de peso comiendo yo no sé qué, y ahora hay una más de moda que me parece muy peligrosa, que es el ayuno programado.
Yo no sé eso qué efecto tenga, pero no consideramos que es lo ideal. Entonces, la dieta saludable, y yo soy muy clara con mis pacientes cada vez que me hacen preguntas, doctora, ¿y entonces qué puedo comer? Usted puede comer lo que le caiga bien a usted. Y yo a mis pacientes los mando a hacer un diario de alimentación, porque a mí me cae súper bien el aguacate, a usted puede que no. O a mí me gustan mucho los frijoles y me caen re mal. Entonces yo me los voy a comer una vez cada 2 semanas, porque me gustan mucho. Porque la vida tiene que ser para uno estar bien. Y bien es las cosas que lo hacen sentir a uno en bienestar. Entonces, como todos somos diferentes, y también aquí viene toda la gente que está en tipos de alimentación diferentes, la moda de los granos, la gente vegana, todo eso está muy bien, siempre y cuando me haga sentir bien. Entonces, por favor, cuando tengan molestias abdominales, escuchen a su cuerpo. Él les está dando alarmas para que puedan consultar a su médico y tener en forma oportuna el mejor tratamiento para evitar complicaciones. Y como les decía, que eso suena muy simpático, pero desde que yo soy jefe de los servicios de urgencias, lo más doloroso es ver que tenemos limitaciones en la atención por el aseguramiento. Conozca a su asegurador, exíjale a su asegurador. A veces no le pueden exigir a los hospitales, porque es que nuestro relacionamiento directo, aunque usted es nuestra razón de ser, son los aseguradores. Entonces, asegúrese que su asegurador le genere la atención que usted requiere y necesita. Muchísimas gracias. San Vicente Fundación. San Vicente Fundación.